Hola, buenas noches. Yo quiero contar mi experiencia, mi historia con mi hija Verónica. Es mi tercera hija. Ella nació en el 2011 y a los 6 meses de nacida, al aplicarle la vacuna que le correspondía en ese mes, ella hizo fiebre y de ahí empezaron las convulsiones. Era una noche de agosto, me acuerdo perfecto la fecha y todo, 11 de agosto. Y le estábamos bañando a ella y empezó ella a temblar, a temblar, a temblar, a temblar en las piernitas. Nosotros nos percatamos de eso, pensamos que tenía frío, inmediatamente le sacamos del bañador y le empezamos a arropar, pero ella no respondía, ya estaba con la mirada fija y empezó a regurgitar. Inmediatamente nos dimos cuenta de que no era solamente frío lo que a ella le estaba pasando. Nosotros en nuestra vida habíamos visto una convulsión, imagínense el susto. Eh, Le arropamos así como estaba, le pusimos el pañal, le arropamos con una frazada y salimos a la calle a pedir socorro con mi esposo para acercarle al hospital. Fue bastante difícil llegar al hospital, fueron como 25 minutos aproximadamente de trayecto desde mi casa hasta el hospital y todo ese tiempo ella estuvo convulsionando. Fue, fue lo más horrible que nosotros vivimos en nuestra vida, verle a ella convulsionar cuando ella estaba ingresando, cuando estábamos entrando al hospital con el taxi. Ella se desvanece, ¿verdad? Hizo como un respiro así profundo y se desvaneció completamente. Nosotros ahí pegamos el grito también pensando que ella ya se había ido, o sea, fue horrible. Ella hizo un estatus convulsivo y por supuesto al llegar le hicieron todos los procedimientos de reanimación, de medicación para ese protocolo, ¿verdad? Entonces fue bastante feo. Lo único que nos dijeron fue un fin de semana. Nos dijeron, no mamá, no te preocupes, tu hija posiblemente tiene una convulsión benigna del lactante, que es normal entre los bebés y eso pasa. Bueno, a los dos, ese domingo, a la mañana siguiente, nos dieron el alta, no le dio un neurólogo porque era fin de semana, no le indicaron ninguna medicación tampoco. Para el lunes ella vuelve a tener otra convulsión, otro estatus convulsivo. Cabe aclarar que las crisis con ella siempre fueron de estatus de más de media hora, una hora de duración. Y después a los 15 días nuevamente otra crisis y no nos estaban dando ninguna respuesta, ninguna medicación. Nosotros veíamos que ella convulsionaba cada vez más cercano entre una y otra convulsión, ¿verdad? Era una convulsión al día, pero le duraba más de una hora. Era un estatus convulsivo que sí o sí teníamos que correr al hospital para que ella pueda ser estabilizada. No se estabilizaba sola y le aplicaban un montón de medicamentos, vía intravenosa, entre lo que tardaban para ponerle la vía venosa a ella, perdían otros 20, 30 minutos, o sea, eran una hora y media entre pelear para que ella pueda llegar a recibir esa medicación. Y esa medicación que le daban midazolam o difenil o ácido valproico venoso, y le hacían 2, 3, 4, 5 cargas. Y de tantas cargas de medicación que le aplicaban, eso mismo le producía paros cardiorrespiratorios. Nosotros, en nuestro haber, hasta hoy día, hace ya 10 años de eso, mi hija tiene 10 años actualmente, tenemos 80 entradas al hospital, de las cuales 12 derivaron en terapia intensiva por muchas veces negligencia incluso de los médicos, porque no creían que ella, al estar febrícula, ella ya podía desencadenar una convulsión. Entonces no me hacían caso cuando yo les decía a los enfermeros o a los médicos que por favor le pongan ya su medicación antifebril, porque ella ya alcanzaba 37 grados. Al tener 37, 37,3,
ella ya directamente convulsionaba y se iba nuevamente a estatus y por ende a terapia intensiva. Entonces, esos primeros 5 años de vida con ella fueron bastante difíciles. Nosotros, como comentó Edith, la compañera anterior, no teníamos vida, no teníamos vida familiar, vivíamos encerrados. Yo dejé de trabajar para cuidarle exclusivamente a ella, solamente se encargó de toda la manutención de la familia, mi esposo. Entonces era un ingreso menos, eran muchos más gastos que teníamos con ella porque ella ingresaba constantemente al hospital. Ella consumía un cóctel de fármacos, ¿verdad? Le daban difenil, ácido valproico, topiramato, clobazam. Cuando se internaba le hacían goteo de midazolam, goteo de ácido valproico, ¿verdad? Entonces era una medicación demasiado alta para una bebé tan chiquitita de meses y de 1 año. Era bastante difícil porque también tengo otros hijos, ella es la tercera de 4, y también mis otras niñas eran chiquitas en ese tiempo y necesitaban de esa atención que no tenían porque nosotros vivíamos en el hospital. Fue bastante difícil, no teníamos vida social, no compartíamos con la familia, por estar en un estrés, en un miedo constante, de que ella convulsione en cualquier momento. Entonces evitábamos salir, evitábamos compartir con la familia, evitábamos que la familia venga, porque tampoco le podían ver, porque no todas las personas también pueden soportar de repente ver una convulsión, es bastante fuerte eso. Hasta que en el 2015 nosotros nos enteramos a través de una noticia que le llegó a mi esposo por medio de un compañero de trabajo que había el caso de Charlotte Figi en Colorado que se estaba tratando con cannabis medicinal. Y nosotros en ese momento vimos así como una pequeñita luz en el fondo del camino, ahí al final del túnel más o menos, ¿verdad? Y dijimos, bueno, ya probamos toda la medicación, todas las terapias, todo lo que nos indicaban los médicos, a rajatabla como nos indicaban, hacíamos y ella seguía convulsionando, seguía teniendo estatus y por ende se iba deteriorando también, ¿verdad? Ella tardó en hablar, tiene un leve retraso de trastorno general de desarrollo y en el lenguaje sobre todo es el retraso que ella tiene. Para nosotros fue una luz en el camino, pero en ese tiempo hablar de cannabis acá en nuestro país era impensado, y mucho menos con los profesionales médicos que tienen también una cierta reacción, ¿cómo se dice? Adversa o reacia, mejor dicho, a lo que es el tema cannabis, ¿verdad? Yo le comenté al neurólogo de mi hija y entre chiste y riéndose de mí, me dijo, yo no te quiero ver en el Buen Pastor es la cárcel de mujeres acá en Paraguay. Porque, por supuesto, el uso del cannabis, la tenencia de cannabis está penado por ley, incluso hasta hoy día. Entonces, yo le dije en ese tiempo, le dije al doctor, yo le voy a dar el cannabis, si yo tengo la posibilidad de darle cannabis medicinal a mi hija, y si esa es el camino que ella debe seguir para que ella mejore, yo le voy a dar, a pesar de todos los riesgos, le voy a dar. No me importa, yo prefiero que mi hija esté bien. Y pasó el tiempo, nosotros con mi esposo nos dedicamos 24/7 a buscar información sobre el tema, sobre casos de cannabis medicinal con niños con epilepsia, otras familias en otros países, estudios científicos, o sea, todo lo que podíamos buscar y conseguir en ese tiempo tratábamos de hacerlo. En el 2016 nosotros pudimos contactar con Paulina Bobadilla en Chile, la presidenta de Mamá Cultiva, y le pedimos apoyo, acompañamiento. En ese tiempo también ya había algunas personas que estaban utilizando el cannabis y hicimos contacto también aquí, eran cultivadores solidarios que
supieron nuestra historia y se compadecieron de nosotros, nos vinieron a casa, nos enseñaron, vimos por primera vez lo que era una planta de cannabis, nos enseñaron a hacer la manteca de cannabis. Eso fue lo primero que mi hija consumió. Yo le ponía en un pedacito de pan, le untaba y era eso una vez al día. ¿Verdad? Inmediatamente ella de consumir, al día siguiente, a los 2 días, ella ya empezó a conectarse. Conectar la mirada, que era lo que ella tenía constantemente. Por toda la medicación que consumía, ella vivía en el aire. ¿Verdad? Ella no nos miraba, no se concentraba en nada. Empezó a mirarnos, empezó a sonreír y empezó a moderar también su apetito. ¿Verdad? Ella tenía un efecto secundario del topiramato, un anticonvulsivo que ella tomaba, que le produjo a ella anorexia. Ella prácticamente era piel y huesos, no comía absolutamente nada sólido. Como era más bebé, en ese tiempo solamente pedía su biberón. Nada más. A partir de que empezó a consumir la manteca de cannabis al principio, ella inmediatamente empezó a tener apetito. A las semanas, una persona usuaria de cannabis medicinal por dolor lumbar supo también de nuestra historia, que era paciente del doctor Hernán Codas, que también es un gran impulsor acá, defensor del cannabis medicinal en nuestro país. Se enteró de nuestra historia y nos donó un poco de aceite para mi hija. Y ahí fue que empezó nuestra historia con el uso del cannabis medicinal hace ya 5 años, que ella consume ininterrumpidamente el aceite de cannabis. Los primeros cambios, como les dije, fueron la sonrisa, la conexión y de a poco la mejoría en el apetito. Las convulsiones todavía seguían, pero se iban espaciando. Y también otra mejora que íbamos viendo es que ella conectaba más con sus hermanos, empezaba ya a jugar, a imitar lo que los demás hacían, a interactuar más. Las convulsiones se fueron dando muy lentamente, la mejora en el tema de las convulsiones, pero prácticamente 1 año estuvimos nosotros viendo todavía esos efectos así fuertes, pero después eso fue disminuyendo. Notamos que se iban espaciando en tiempo y que también se iban disminuyendo en intensidad. Cada vez eran más lentas, cada vez eran más suaves, cada vez ella reaccionaba más rápido a una convulsión, porque normalmente antes del cannabis, cuando ella tenía una crisis convulsiva, ella los días siguientes, las horas, los días siguientes, ella estaba totalmente dormida, planchada, débil, sin hacer absolutamente nada. Con el cannabis eso fue mejorando, despacito, pero fue mejorando, ¿verdad? Y cada vez ella reaccionaba con más rapidez, tenía más fuerza, con más rapidez. Después, ya el tiempo que íbamos al hospital era menos. Antes nos internábamos 1 semana, después ya eran 3 días, después ya era 1 día, después ya era unas horas nada más en la urgencia, ahí en el RAC, que le llaman, para que en la atención inmediata. Estábamos unas horas, se despertaba ella de la crisis y ella ya se sacaba todo el oxígeno, se sacaba la vía, ya no quería saber nada, se levantaba y ya se quería ir a casa. Y ella nos daba en el alta. Hoy, gracias a Dios, hace 4 años que nosotros no pisamos el hospital para internarnos, para absolutamente nada, de ningún tipo de urgencia, de algún tipo de convulsión. Solamente nos vamos cada año para los controles neurológicos y los estudios que nos van indicando el neurólogo, perdón. Y eso es gracias al cannabis. Nosotros disminuimos prácticamente en un 90% las crisis convulsivas de ella. Espero llegar al 100%. Hoy las crisis que ella tiene son mínimas, de 3 o 4 segundos, muy espaciadas, muy suaves, que no necesitan de ningún tipo de medicación, ni de tratamiento, ni de asistencia para que ella mejore. Le dan 3 o 4 segundos y pasa. Y después, dentro de 15, 22 días, 1 mes, vuelve a tener una crisis así cortita, chiquitita, y pasó. Ella
Después de esto, pudo ingresar a la escuela, pudo compartir con otros niños que no sean solamente sus hermanos o sus primitos. Nosotros tenemos calidad de vida, ella tiene calidad de vida, ella empezó a hablar, empezó a hilar más palabras, empezó a decir ya frases cortas, ella se maneja absolutamente sola, come sola, hace sus necesidades sola, se baña sola, no necesita de ningún tipo de asistencia. Entonces, para nosotros, el cannabis medicinal fue un milagro en nuestras vidas. Nos salvó la vida, le salvó la vida a mi hija, perdón, y nos salvó la vida a todos en nuestra casa, porque también, así como comentó la compañera, toda la familia estábamos enfermando detrás de ella, porque no dormíamos, vivíamos constantemente pendientes de que ella en cualquier momento pueda convulsionar, porque normalmente las crisis a ella le dan en sueños. Entonces, eso también es un alivio para nosotros, y por eso nosotros como familia, con el grupo de madres que se formó esto inicialmente, decidimos que hay más personas, hay más familias que están en la misma situación que nosotras y que necesitan esa ayuda y ese apoyo para que no pasen o no vivan lo que nosotros hemos vivido con nuestros hijos. Si pueden llegar al cannabis medicinal, si pueden lograr una calidad de vida, nosotros vamos a luchar por eso. Es por eso que decidí fundar Mamá Cultiva, pedimos el apoyo a Fundación Daya, a Paulina Bobadilla de Mamá Cultiva, para que nos asesoren y nos acompañen para que nosotros podamos encaminar de la misma forma que están encaminando y están creciendo allá con la cantidad de pacientes, la cantidad de usuarios que tienen calidad de vida, también eso queremos que ocurra en Paraguay. Es por esto que nosotros seguimos peleando, seguimos luchando por un acceso al cannabis medicinal democrático sin que seamos criminalizados. Muchísimas gracias. Cintia, bueno, muchísimas gracias por el testimonio. Creo que no hay ninguna pregunta, fue totalmente claro, completo y además muy bien llevado desde el principio hasta hoy día, ¿no? Y esperemos que nada, que esa lucha que ustedes hacen, que es tan importante, siga y bueno, y que de una vez por todas ahí, creo que ustedes, lamentablemente, de la región están como un poquito trucados ahí con el tema legal, Sí, así que esperemos que, sí. bueno, que termine de resolverse favorablemente. Así que te dejo para que presentes a tu compañera y bueno, y te agradecemos muchísimo, Cintia, por todo. Gracias a vos, Pablo, por tenerme en cuenta siempre. Bueno, yo le quiero presentar a una compañera de lucha, amiga, hermana, todo. Realmente una mano muy grande de ayuda que nos da también y que tiene una historia muy importante también que contarnos. Ella es Lisette Eisenstein de Barcini, es miembro directivo de la Asociación Mamá Cultiva, también ella es fundadora del Observatorio Paraguayo de Cannabis, asesora legal de nuestra organización, y les dejo en compañía de ella para escuchar su caso, su historia también. Muchísimas gracias.